Nuevamente estamos compartiendo la palabra. Estoy alegre, estoy emocionada de poder conectarme con ustedes en este día. Es una bendición siempre, es un privilegio para mí compartir la palabra del Señor. La palabra es vida, la palabra es fortaleza, la palabra es promesa, la palabra es una bendición. Así que vamos a iniciar orando este principio de año que Dios nos seguirá ayudando en todo lo que nosotros vamos a hacer. Así que oremos. Juntamente ustedes y yo vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este domingo, por este día, por esta bendición que tú nos das de poder escuchar la palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado, tú nos has protegido. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que estés con nosotros, que sea un año de bendición. Ayúdanos, Señor, que ese virus completamente sea desarraigado de nosotros, que se vaya, que se muera, Señor, completamente. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando en tu reino. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Señor, por cada familia que está especialmente escuchándonos en este momento, Señor. Bendícelos, Señor, bendícelos grandemente, y los que se van a ir sumando también, papito lindo, que tú tengas misericordia de cada uno. Sé propicio a las necesidades de cada uno. Yo los bendigo y declaro que vamos a iniciar el año con fortaleza, con fuerza, con ánimo, con fe y con esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así que vamos a iniciar siempre una palabra de bendición. Siempre es bueno que usted se conecte con nosotros y que principalmente se conecte con el Señor, ¿verdad? Que esa es la fuente de nosotros. Ese es el caminar diario de un cristiano. Vamos a leer la palabra en Primera de Samuel 31:6. Vamos a leer esta historia que le pasó a David. Historia, pero es una historia real, ¿verdad? Este capítulo de David que realmente fue uno de los capítulos tristes y dolorosos que le pasó a él, pero que Dios le dio una promesa. Así que vamos a empezar a leer. Dice: al tercer día David y sus hombres fueron a Siclag y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev y de que a Siclag la habían asolado y la habían prendido fuego. Habían capturado a las mujeres y a todos los que vivían ahí, chicos y grandes, aunque no habían matado a nadie, simplemente se los habían llevado cautivos. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, vieron que la ciudad había sido incendiada y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados. Se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. Imagínense cuántas veces hemos llorado así. Hemos llorado y llorado por una pena, por una tristeza, por una pérdida. Y en este caso le tocó a David, ¿verdad? Sus hombres de guerra estaban llegando de una victoria, victoria que Dios les había dado, que habían peleado y Dios les había dado la victoria. Pero llegaron ahí y no encontraron nada. Imagínense usted, pongámonos en los zapatos de David, que llegamos a nuestra casa y la casa está incendiada y no está nuestro esposo, no está nuestra esposa, no están nuestros hijos, no hay nada. Se perdió todo. Imagínense cómo se sentía David, ¿verdad? Y dice que encima de eso, dice que David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo. Y apedrearlo significa pues que lo querían matar, ¿verdad? Pues les dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerzas en el Señor. Mire, David no fue a buscar consuelo en un vicio, no fue a buscar consuelo en una relación. David no fue a buscar consuelo en alguien más. Él se fue a refugiar en el Señor, dice la palabra. Era un momento difícil en la vida de David,
pero este pasaje habla y creo que fue uno de los más duros en la vida de David. Su ciudad había sido invadida, su ciudad había sido saqueada y había sido quemada por los amalecitas. Su familia, sus esposas, bueno, en ese entonces tenían más de una esposa, ¿verdad? Que eso pues no era, en nuestro tiempo no es lo correcto, ¿verdad? Porque muchos no pueden con una, mucho menos con dos. Así que yo le aconsejo que usted sea fiel a su esposa. Y David pues no buscó refugio en nadie más, sino que buscó refugio en Jesús. La Biblia dice que se fortaleció en el Señor en ese día duro, en ese día difícil, en ese día triste, en ese día doloroso. David se fortaleció en el Señor. Y amada familia, y todos vamos a pasar ese día triste, ese día doloroso, ese día de pérdidas, ¿verdad? Donde perdemos el trabajo, ese día donde perdemos pues las oportunidades, perdemos los ahorros, perdemos seres queridos, ¿verdad? Todos vamos a pasar ese día y nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Es cuando te vas a acordar de este mensaje, vas a recordar lo que pasó David, pero recordemos también que Dios está con nosotros y Él no ha perdido ninguna batalla, a Él no se le ha salido nada de control, Él sigue teniendo el control de todo. David llegó a la presencia de Dios cansado, afligido, desanimado, pero salió renovado, salió animado y fortalecido. Después de estar ¿en dónde? En la presencia del Señor. Y yo les deseo que ustedes en este inicio de año, nosotros vamos a empezar renovados, vamos a empezar fortalecidos, animados, con fe, con esperanza, ¿verdad? Han sido tiempos difíciles, pero Dios ha estado con nosotros. Dios no nos ha dejado. Dios ha extendido su brazo para contigo y te ha socorrido. Ha tenido misericordia para contigo. Así que este inicio de año, este 2022, nosotros tenemos que empezarlo con fuerza, con fe, animados, fortalecidos en el Señor. ¿Verdad? No vamos a empezar débiles, no vamos a empezar que no podemos, sino que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cada vez que tú oras, cada vez que tú alabas, te estás fortaleciendo en el Señor. Y después de un año tan difícil, creo que todos necesitamos fortalecernos en el Señor. Así que lo que primero David hizo fue fortalecerse en el Señor. Después de ver todo lo que estaba pasando a su alrededor, él se fortaleció en el Señor. Y dice que en el versículo 7 dice que entonces llamó al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dijo: te ruego que me traigas el efod, y Abiatar se lo llevó. Lo segundo que veo en este pasaje es que David no buscó a cualquier persona. Buscó a un líder, buscó a un sacerdote, buscó a una persona sabia, ¿verdad? Para seguir avanzando. Y eso nos enseña a nosotros que nosotros nos tenemos que rodear de personas sabias, de personas con esa sabiduría de Dios, tener buenas amistades, amistades que nos animen, que nos levanten y nos fortalezcan, ¿verdad? Esa era una gran virtud de David y uno lo va a ver a lo largo de la vida de David, que en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, David se rodeó de buena compañía, ¿verdad? Y eso es una enseñanza también para nosotros, una compañía correcta, unas buenas personas. David siempre buscó las personas correctas. Este era un momento duro, difícil, doloroso, y él dijo: yo necesito un amigo que me pueda levantar en este momento. Y buscó al sacerdote Abiatar. Si tú quieres empezar el año con fuerza, con fortaleza, tienes que aprender a rodearte de la compañía buena, de la compañía correcta.
Tienes que aprender a rodearte de personas correctas, de personas que te inspiren, ¿verdad? A tener fe, a que te ayuden en el caminar del Señor, porque en este tiempo es donde nosotros debemos de estar más agarrados del Señor. Muchas veces no vamos a poder ir a la congregación, pero para eso están estos videos en línea, para que tú también estés atenta a la palabra del Señor. No lo pongas un ratito y te vas y no oyes y regresas. No, escucha. No es tan largo para que tú lo estés atenta y puedas escuchar y atesorar y aprender la palabra del Señor. Es importante rodearte de las personas correctas, como también alejarte de las personas incorrectas, ¿verdad? Porque las personas influyen directamente muchas veces en las decisiones que uno tenga que tomar, ¿verdad? Y qué mejor que tú te rodees con personas positivas, no negativas, personas que no sean tóxicas, ¿verdad? Personas buenas, personas de fe, personas que te ayuden a tomar también una buena decisión para empezar este año, este nuevo año con bendición. Tú necesitas esas personas que inspiren a tomar buenas decisiones y también basadas en la palabra del Señor, ¿verdad? Basadas en las promesas de Dios y en la fe del Señor. Así que David no solo se fortaleció en el Señor, sino que buscó la compañía correcta. Y en el verso 8 dice, y David consultó al Señor. Me gusta ese pasaje porque va en secuencia, ¿verdad? Dice que David se fortaleció primero, David se rodeó de buena compañía y ahora dice que David consultó al Señor. Primero, pues es lo que David hace, ¿verdad? Y eso es lo que nos está enseñando esta palabra a nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer en momentos difíciles y momentos duros y momentos que pensamos que no hay solución, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que fortalecer en el Señor para tomar buenas decisiones. David buscó el consejo y buscó la dirección de Dios. David ya tenía nuevas fuerzas, David ya tenía buena compañía y también decidió y dijo, yo necesito el consejo de Dios, porque eso es lo importante, que nosotros le pidamos el consejo a Él, que nosotros le pidamos la sabiduría a Él, ¿verdad? ¿Qué hacer en esos momentos? Y este es un camino largo que nos espera, es un nuevo año de retos, de oportunidades, de que si el año en el 2021 se fueron oportunidades o perdiste dinero, perdiste tus ahorros, perdiste trabajo. Este es un nuevo año de retos y de oportunidades que Dios nos va a dar en el nombre de Cristo Jesús. Si tú quieres empezar este año y terminarlo bien, debes buscar el consejo de Dios. Mira lo que dice Proverbios 21:31, dice, presto está el caballo para entrar el combate, pero la victoria está en las manos del Señor. ¿Verdad? Nosotros nos tenemos que preparar. David tenía nuevas fuerzas, David sabía que tenía la compañía correcta, pero David también sabía que la victoria venía de parte del Señor. Yo te animo a que busques el consejo del Señor y que confíes en el Señor, porque Dios tiene planes siempre de bendición, planes de bien para tu vida, planes de bendición y no de maldición. Él tiene planes de vida y no de muerte. Así que ese es el reto que nosotros debemos de tener siempre, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Confía en la dirección de Dios, confía no confíes en tu experiencia, en lo que tú sabes hacer, en tu fuerza, no confíes en tu dinero, no confíes en tu propia prudencia, aprende a confiar en el Señor. Tal vez a ti te ha ido muy bien, tienes ahorros, tienes
esas oportunidades, tienes trabajo, gracias a Dios. Pero hay muchas personas que no lo tienen y perdieron todo, ¿verdad? Así como le pasó a David, que de un momento a otro lo perdió todo. Pero no confíes en eso, que tu confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el autor de todo, ¿verdad? El que formó todo, en Él está puesta nuestra confianza, porque de Él viene la victoria. Y es verdad que hay que prepararnos. La Biblia dice que en el caballo se prepara para la batalla. Si tú haces lo que está de tu parte, ¿verdad? Para hacer lo que hay que hacer en este nuevo año, este nuevo reto que Dios nos manda, hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer todo lo que Él nos mande hacer, porque la victoria nos la da el Señor. Si Dios no está de nuestro lado, es muy difícil, amados. Si Dios no está de nuestro lado, estamos perdidos, ¿verdad? Así que podemos tener recursos, podemos tener ahorros, podemos tener influencias, a personas que tengan influencia, pero eso de nada va a servir, porque si Dios no está de nuestro lado, Él es el principal que debe de estar siempre en nosotros. El que da la victoria es el Señor. Así que no lo hagamos en nuestra fuerza, no lo hagamos en nuestra experiencia, no lo hagamos en nuestra inteligencia, no lo hagamos en nuestro recurso, hagámoslo a la manera del Señor y con el Señor, ¿verdad? Que Él siempre va a estar con nosotros. Porque dice su palabra que no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu que está con nosotros y que nos ayuda. Así que David lo perdió todo en un día. Perdió su ciudad, perdió su casa, perdió su familia, perdió sus varones de guerra, sus allegados también lo querían matar, imagínense. Todo lo perdió en un momento. ¿Y cómo respondió David a esta situación? ¿Qué fue lo que él hizo? Primeramente se fortaleció en el Señor, se rodeó de la compañía correcta, buscó el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, la dirección de Dios, la buscó. Y Dios le dijo en el versículo 8, recuperarás todo lo que te han quitado. Mire, es maravilloso, porque él consultó al Señor y Dios le dio una promesa. Le dijo, perdiste todo, lo vas a recuperar todo. Y así fue, usted lo puede leer de ahí, el capítulo de 1 de Samuel 30, ahí está todo especificado. Y fue maravilloso cómo David le creyó a él. David se preparó, agarró fuerza, agarró vigor, agarró fe, porque le creyó al Señor y se levantó y fue a pelear nuevamente ahí contra los amalecitas. Él se levantó, él no se quedó tirado en una cama, no se quedó tirado en un sofá llorando y decepcionado. Claro, dice que lloraron hasta cansarse, porque imagínense que no sabían ni qué hacer, pero ahí fue donde nosotros, y es el ejemplo que nos da David, que es ahí donde nosotros nos tenemos que levantar, agarrar fuerzas, aún en nuestra debilidad. Él nos da nuevas fuerzas. Yo se los garantizo que Él a veces permite ciertas cosas, pero Él nos levanta nuevamente, Él nos da esa fortaleza que cada uno necesitamos. David le pregunta si podía perseguir a sus enemigos y Dios le contestó que sí. Imagínense, muchas veces Dios te va a responder y no precisamente te va a decir sí, pero vas a tener una respuesta de Dios, ¿verdad? Si tú estás atenta, si tú estás en esa comunicación con el Señor. Siempre te va a responder el Señor. Ahora,
las circunstancias también hablan, ¿verdad? Porque imagínense, David, le estaban hablando las circunstancias, perdiste todo, perdiste a tus hijos, tu ciudad está incendiada, no vas a recuperar nada. Esas son las circunstancias, ¿verdad? Que le dicen a uno, no te va a poder, no te vas a levantar, esto no se va a arreglar. Pero ahí vino una voz del cielo que decía, sí se va a poder. Y pudo más el sí del Señor que el no del enemigo. Así que eso es lo que yo te quiero inyectar en este día, que tú le sigas creyendo al Señor, que tú recobres esa fuerza, que tú recobres ese vigor, que tú recobres esa fe, ese primer amor, lo que ha significado Dios para ti, que tú lo recuperes en el nombre de Cristo Jesús. Quizá durante toda la pandemia las circunstancias te dijeron no, no se va a poder, así te vas a quedar, no te vas a levantar. Y tal vez pues todo esto en el año 2021 eso pasó y eso fue esas fueron las circunstancias que hablaban. Pero este año, este nuevo principio de año, Dios te dice, sí hay una salida, sí hay esperanza, sí hay un nuevo levantar en el Señor. Y esas son las fuerzas que Dios nos está dando en este tiempo y tú las tienes que aprovechar. Son oportunidades que Dios nos está dando en el nombre de Cristo Jesús. Y lo vas a lograr, lo vas a alcanzar. Y vas a recobrar ese gozo del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú la has perdido, también la puedes recuperar en el nombre de Jesús. Ahora, Dios no solo le dio una respuesta a David, Dios le dio una promesa a David y le dijo, vas a recuperar todo lo que te han quitado. No algunas, todas, le dijo el Señor. Hay cosas que tú perdiste en esta pandemia, oportunidades, muchas veces van a volver a tu mano. Hay negocios que vas a poder emprender, hay finanzas que vas a recuperar en el nombre de Cristo Jesús, pero tú lo tienes que creer, tú le tienes que preguntar al Señor, tú le tienes que decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y Él te va a dar la respuesta. Vamos a empezar este 2022 encontrando una promesa de Dios. No solo busques el consejo, también busca la promesa del Señor. David se fue a la batalla con su ejército. No solo se fue, sino que él se fue con la promesa y también se fue con esa convicción y esa fe que Dios le había prometido que le iban a devolver todo. Tenemos que empezar y terminar este año con una promesa. Una promesa es como un ancla en medio de la tormenta, ¿verdad? Una promesa es como una brújula en el desierto. Una promesa es como un alimento cuando tú tienes mucha hambre, ¿verdad? Son como esas vitaminas para nuestro camino. Y tú y yo necesitamos esas promesas de Dios. No sé cuál es la que tú necesites, pero lo que sí es que para cada problema hay una promesa en la palabra del Señor. David lo había perdido todo y la promesa de Dios fue, lo vas a recuperar todo. Tú y yo tal vez has perdido tu salud. Pues yo la he perdido porque nuevamente me dio ese virus que lo maldecimos en el nombre de Cristo Jesús y se muere en el nombre poderoso de Jesús y no cobra más vidas en el nombre de Jesús. Pero encuentra una promesa de sanidad en la palabra del Señor. Ahí están las promesas. Tú quizás has perdido tu trabajo, empieza a buscar una promesa laboral. Ahí están las promesas en la palabra. Tú quizás tienes problemas en tu matrimonio. Busca una promesa en la palabra. Encuentra una promesa matrimonial. La Biblia tiene más de 7,000 promesas que nos podemos apropiar de unas, sino de todas, en el nombre de Jesús.
Así que por falta de promesas no nos vamos a quedar atrás, vamos a seguir avanzando, vamos a encontrar esa promesa que tú y yo necesitamos para seguir en el caminar del Señor, para seguir avanzando en el Señor, para seguir en ese conocimiento tan lindo que Dios nos ha dado, que es la palabra del Señor. Y finalmente, David se levantó y peleó. Y eso mismo nos dice el Señor, levantémonos y peleemos por lo que nos pertenece. Porque de nada nos sirve fortaleza, consejo, rodearnos de personas correctas o de personas buenas, esos amigos, de nada nos sirve la dirección, de nada nos sirve esas promesas si no actuamos. Nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para levantarnos, para esforzarnos, para seguir avanzando, hacer lo que nos toque que hacer, pero con deseo, con ánimo, con fuerza. En el nombre de Cristo Jesús, y Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos de esas promesas. La Biblia lo dice de esta manera: la fe sin obras es muerta. En otras palabras, la fe sin obras no sirve de nada. Nosotros tenemos que actuar. Entonces, una vez que ya tenemos la fortaleza de Dios, está con los amigos o buenas amistades de Dios, tienes el consejo de Dios y tienes las promesas de Dios, tienes que actuar y actuar basado en lo que Dios te ha aconsejado, basado en lo que Dios te ha dicho, ¿verdad? En eso tienes que actuar en la promesa de Dios que te ha dado. Eso hizo David, él actuó. Hay un tiempo para todo, amados de Dios, tiempo para orar, tiempo para pedir, tiempo para escudriñar la palabra, tiempo para buscar esas promesas, pero también hay tiempo para actuar, y este es el tiempo que nosotros tenemos que actuar en fe y en esperanza. Hay que actuar con fuerza, con fortaleza, avanzar, aunque sea que des un pasito, pero avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Si David se hubiera quedado sentado en su casa o se hubiera quedado llorando en su casa o en donde estaba, no hubiera recuperado nada, no hubiera recuperado su familia, no hubiera recuperado su tierra, no hubiera recuperado a esos hombres de guerra que le habían creído alguna vez a él, a David, y que ahora lo querían matar, pero recuperó todas esas amistades David. Y nosotros tenemos que actuar este principio de año basado en los consejos de Dios y sus promesas. O sea que les termino leyendo al final de la historia qué pasó con David. Miren, David en el 1 Samuel 37:20, miren lo que pasó. David, aprovechando su descuido, los hirió de muerte durante todo ese día y hasta la tarde del día siguiente, sin dejar con vida más que a 400 jóvenes que huyeron montados en sus camellos. Después de que David recuperó todo lo que los amalecitas habían robado, todo, no un poquito, todo. Liberó también a sus mujeres. David recuperó todo sin que le faltara absolutamente nada, por pequeña que fuera, y devolvió los hijos y las hijas a sus padres. También se apoderó de las ovejas y del ganado mayor, y como lo iba arriando, todos decían que era el botín de David. Porque David actuó, David se fortaleció, se levantó y peleó la buena batalla. David no recuperó de todo, David recuperó más, porque así es nuestro Dios. Él siempre nos da más, porque Él es un Dios fiel, es un Dios bueno, es un Dios que suma y no resta, ¿verdad? Así que tú, si empezaste este año con menos, créele a Dios y decláralo, que tú vas a tener más en el nombre de Cristo Jesús. Si perdiste el gozo, si perdiste la fe, si perdiste el ánimo, es tiempo de que tú lo recuperes
recuperes y te levantes. No mires las circunstancias, mira a un Dios de poder y a un Dios de milagros, que Él sigue haciendo milagros. Es cierto, hay mucha tristeza en el mundo, pero que eso no te limite a seguir creyéndole a Dios, que eso no te limite a seguir caminando con Dios. Él es el que te formó, Él es el que te instruyó, Él es el que te ha levantado en otros tiempos. Él no te va a dejar, Él es una promesa que tiene contigo, que si mientras estemos en esta tierra, Él nos va a dar, Él nos va a ayudar, Él nos va a socorrer, Él va a tener misericordia de nosotros. Solo es que tú le creas. Así como David se aferró a Él, fue a orar con Él, se apartó en medio de todas las circunstancias adversas y difíciles que le estaban pasando a David. Él le creyó a Dios y se levantó y se fortaleció y peleó la buena batalla y recuperó más de lo que Dios le había dicho. No, le dijo todo, pero le dio más, porque Él es un Dios de multiplicación y de sumas. Así que yo te invito a que cuando estés en una situación difícil, adversa, de tristeza, de frustración, de desánimo, te acuerdes de esta palabra, lo que le pasó a David. Y a muchos nos ha pasado, pero ahí viene el confort del Señor, ahí viene lo que Dios nos da, que es su fortaleza, que es su fuerza, que es su fe, que es su misericordia y es su amor. Un abrazo del Señor nos bastará para seguir. Yo los bendigo, amada familia, y desato sobre ustedes paz, alegría en medio de cualquier circunstancia adversa. Son tiempos difíciles, sí lo sé, porque eso de la pandemia va a seguir. No es que yo quisiera y no es que esté hablando negativamente, pero las estadísticas y todo lo dice, pero nosotros no dependemos de eso, nosotros dependemos de un Dios de milagros y de poder que sigue haciendo milagros. Así que yo los invito a que accionemos y vamos a aplicar este mensaje en momentos difíciles, en momentos también donde nosotros estemos agradecidos y contentos y felices. Agradezcámosle al Señor también. Démosle la honra y la gloria siempre al Señor. Así que termino orando con ustedes, no sin antes darle la oportunidad a aquellos que todavía no han recibido al Señor en su corazón, no le han dado esa oportunidad al Señor. Yo te invito a que tú le des esa oportunidad al Señor y le digas, repite esta oración conmigo. Es una oración pequeña pero poderosa. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Ven a morar a mi corazón. Ven aquí conmigo y haz que yo sea transformado o transformada. Por favor, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo vaya allá contigo, tú me reconozcas como tu hija, como tu hijo. Una oración pequeña pero poderosa, que tiene un significado poderosísimo, porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación, lo dice Romanos. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo, familia, cada uno. Gracias por estar esperando el mensaje siempre de la palabra del Señor. La palabra es la que nos anima, la que nos fortalece, y voy a terminar orando por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vengo a bendiciéndolos a todos con todo mi corazón. Declaro que son unas familias sanas, declaro que son unas familias en paz, declaro que son unas familias que tienen salud, que tú cuidarás su casa, que tú cuidarás todo lo que ellos hacen. Si han pasado, Señor, están pasando pruebas difíciles de enfermedad, Señor, dales una promesa de sanidad, Señor. Te pido, Señor, que pongas tu mano de sanidad donde cada uno esté, y si alguien han tenido una pérdida de un ser querido, fortalécele su corazón, Señor. Solo tú puedes hacer sanar esa herida. Yo bendigo
bendigo sus vidas, amados de Dios, y declaro que este nuevo año, este principio de año, lo comenzamos con fuerza, con fe, con esperanza, con el gozo del Señor, para seguir adelante, en paz nuestro corazón, porque sabemos que vamos a lo mejor, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Yo los bendigo a cada uno por nombre y gracias nuevamente por cada mensaje que me mandan, cada ofrenda que me mandan es una bendición. Que Dios me los recompense y los bendiga grandemente. Será hasta el próximo domingo. Bendiciones.